Naya Mashikuna, Alicia Mushkakai. Vamos a esperar un momento para empezar la clase. Hola Naya, ¿qué Ujú. más? Bien, ¿y tú? Bien, 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 todo tranquilo, todo bien. ¿Cómo está tu perrito? Ya descansando. Ya, chévere. Aquí acompañándome. Por Ah, eso. te está acompañando. Sí. Ah, buenas, buenas. A ver, verás, hay algunas cosas que quería ver hoy. A ver, vamos a hacer un resumen de algunos temas que estábamos viendo contigo. ¿Te acuerdas en qué página íbamos? Uy, no, ¿No? no. Ya, entonces vamos a ver dónde nos hemos quedado contigo. Ya. Y lo que pasa es que ya estaba haciendo preparación del bilingüismo con algunos estudiantes. Ujú. Está, está chévere porque siempre es bueno como hacer esa preparación. Buenas. Mm. Y como tú ya tienes algún tiempo de trabajo, entonces más fresco aún, no es tan complicado. A ver, dame unos 5, Naya, voy a contestar una llamada más. Tranqui.
Hola Naya, gracias por la paciencia. ¿Estás por ahí? Sí, dame 30 segunditos ya. Claro, claro, claro que Perdón. sí. Sí, sigue nomás. Y eso ya determina dónde nos quedamos, que nos quedamos a las 104. Ya, voy a presentar la pantalla y hacerlo. Ya, ok. Entonces, aquí. Ya, Bueno, ahora sí, perdón. ya, no, no te preocupes, todo bien. Entonces, nosotros nos quedamos aquí en esta parte de la página 104. Estábamos viendo el morfema one y el morfema ending. ¿Cuál es la diferencia, no? Ajá. Bien. Y em, el tema del ending es más que nada la armonía, entrar con la armonía, y esa es la diferencia del one, ¿sí? Ujú. Entonces, yo con mi mujer sembraré, y esto es, yo con mi mujer sembraré en armonía, o sembraré como en intimidad, en paz, en tranquilidad, ¿ya? ¿Tú has sembrado con los pies alguna vez, no? Ya, Con los pies no, ¿sí? con nada. O sea, normalito Pero no nomás. es que viviste un rato en la Amazonía, no hiciste un foco de siembra ya, Siempre no, ajá. no hiciste Acá en mi siembra. casita tengo un huertito, ahorita está botado, pero eso nomás. Yo me acuerdo que en la Tacunga sembré un tiempo con los pies, y Ya. se siente súper agradable porque como estás cansada y tú metes los pies a unas especies de arenas que hay ahí, igual, como es una tierra como arena, y es muy Ajá. refrescante, entonces te deja seguir trabajando. Ah, bueno. Entonces sí, hay como mucho, ese ending viene como de ese gusto de hacer una actividad o de estar con alguien, ¿ya? Ya. Entonces, aquí nosotros tenemos actividades con ending, ¿ya? Entonces, ¿qué te parece? Y estos dos personas y Mata Rurajo. Matar ajo. Em, Yes. ¿Cómo se dice? Cavando un hueco. Ya, entonces, sacando tierra. ¿Cómo usamos la palabra sacar? Sacar era. Uy, creo que sí me has dicho, pero no me acuerdo sacar. Ya, entonces, estaba dando con. Es una palabra que usamos mucho con las papas. Mucho. La palabra sacar con las papas, que es surcuna. ¿Ya? Surcuna. Surcuna es el verbo sacar. Entonces, sería alpata, chaimashi alpata surcun. Ujú. ¿Ya? Ujú. Entonces recuerda el verbo surcuna como el verbo que está determinándose acá para, para sacar tierra, surco, Buenas. ¿ya? Y como usamos el quichua unificado, pues surcuy también funciona, ¿ya? Y chaimashi y matarrul, Em, Chai Mashim, Kaspi Kunatam, Happy. caspikunata ¿Sí? happing, ajá, caspikunata happing. ¿Y cómo le llamamos a la madera que es para leña, específicamente? No me acuerdo. Yanda. Yanda. Yanda es la leña, literal. Ya. Entonces, ya, y está muy bien. Caspi también es un palito, Entonces pero ujú, podría ser Kaspi Kuna y Caspi kunata, tan. ¿Cómo era el japijun, propósito? o japingapak, Pingapa. japingapak, can, está para coger los Ya. palitos, ¿no? Ujú. Ya, ya, chaimanda, chaimashi y matarurajo. Chaimashi, ¿qué está haciendo adicionalmente de sacar tierra? Y mamanda, ¿por qué? Mm, ¿Has estado en una pachamanca alguna vez? van a hacer eso. Ujú. No está ¿No, para. no has estado? Mm. Ya. La teoría es que vamos a hacer un hueco, metemos piedras calientes al rojo vivo, de ahí se pone directamente carne, verduras y se tapa con telas, Ujú. y
a través de algunas capas de tela, tierra y verduras y alimentos, eso se va a cocinar en alrededor de 2 horas, 1 hora y media. Ujú. Ya. Sí. Entonces podría ser, em, para decir que es para una pachamanca, podría decir pachamanca en Gapaj. Para hacer, sería Ah. Rurangapak, ¿no? Entonces pachamanca, Pachamancaja, Ruran- Pachamanca, Rurangapaj. Rurangapak, para hacer la Pachamanca, Rurangapak, Chaymashi, Alpatasurku. Pues, o sea, el Ngapaj solo se puede usar en verbos. Solo en verbos, porque son los propósitos, ¿no? Ah, ya. Entonces los verbos te dan los propósitos de los cuales tú vas a armar todo, ¿no? Ya. Ya. Entonces bueno, es interesante trabajar con ese esquema, ¿no? Entonces, para hacer la pachamanga, ese hombre o ese mashi está sacando la tierra. Ujú. Y es correcto, ¿ya? Ahora, para poner el ending, entonces vamos a poner, ¿con qué? ¿Con qué está sacando? Entonces, con la pala. ¿Te acuerdas cómo decir pala en quichua? Espérate. No me digas. Lampa. Lampan, lampandin. Lampandín. Chaimashi, lampandin. Entonces, sí, aquí está planteándose que está con la pala, pero está con la pala trabajando de una forma muy eficiente o muy armónica. Entonces se nota que desde el inicio Mashi está trabajando con ganas, ¿ya? Mm, ujú. Es lo que estás diciendo con el ending. Es un poco loco, ¿no? Porque eh, te da esa idea de que hay como una relación armónica en la actividad que hagas. Ya. Y ending sí puede estar metido y debería estar metido con sustantivos, ¿no? ¿Ya? ¿Solo Caso con con, sustantivos? claro, porque son los acompañantes o las herramientas que usas para hacer la actividad, Ya. ¿ya? Entonces, o las personas también, porque las personas también son sustantivos. Entonces, por esto dice aquí warminding con la mujer, Ya. ¿ya? Entonces, hay que ir diferenciando en GAPAC propósitos, en DIN como armonía en la ejecución de algo o en el acompañamiento, Ya. ¿ya? Ahora, aquí tú tienes un mashi que está en un telar. Entonces, ¿qué podríamos decir? Em, ujú, ¿cómo era hilar? Pushka es el hilo, entonces Ya. pushkana significaría hilar. Si pushka es el hilo, pushkana es hilar. Entonces, Chai Karim. Chai Karim. ¿Ya? mm, Chaikari, ¿qué hace ese hombre? em, Uchkan. Pushkan, Masindin, Mashindin, bueno, el compañero. Ah, ya, ya, ya. Chai Chaikari, Karim. Ashindin. Mashindin, Uchkan. Pushkan. Está hilando y también aguana es tejer, ¿no? Porque no está hilando, está tejiendo realmente. Entonces, Ah, ya. aguajo. Agua. Entonces, hay que ir identificando los verbos que necesitamos en el contexto en que los necesitamos, ¿no? Ujú. Entonces, de ley nos toca entrar con el tejer, Ya. ¿ya? ¿Mm? ¿Dudas, inquietudes hasta ahí? ¿Todo No, bien? todo bien. Ya, chévere. Entonces, con eso podemos entrar a otro esquema, ¿ya? Eh, Veamos qué pasa aquí con la comida, entonces con los alimentos, ¿ya? Entonces, indícame qué sucede aquí. A ver. Y, Mashim. A ver. Shukari. ujú, Saratam. ¿Cómo era la mazorca? ¿te acuerdas? La mazorca era Sara.
Y ese me fue a mí también. Sara. Pero estaba aquí, ¿no? Sí. Ahí está. Y Sara Caspa. Saracaspa. Ya, entonces, Sarakaspata. Mikun. ya. Es decir, con ganas. Puedo decir, a ver, tal vez puedo decir Paikuna, Ay, con acá. Paikunaka, Sarata Caspa, em, Sara Caspate. y ahí podría Sarakaspandin, Chichandin, ¿o no? Sí, sí, sí. Sara Caspandin y Aswa, que es la chicha. Ya. Aswandin. Din, em, pero es comer y beber. O pongamos comer y beber. Ah, Entonces, primero entonces, comer sería Mikun, Bikungapak para comer, Ufiangapak y para beber, Ufiangapakpash y para beber. mm, Ellos están para comer y beber, entonces can al final. ya, Entonces, ellos están para comer y beber la mazorca y la chicha. ¿Ya? ya, ajá, Puede ser posible siempre y cuando se vayan respetando los verbos. buenas. Bien. Entonces, esto ya implica ver como otros elementos, ya no tanto los elementos que estábamos viendo solamente del comer, como una sola palabra, se puede combinar siempre y cuando sigas una lógica, Ujú. ¿ya? Bien, entonces ahí tú tienes esta parte, vamos a revisar un par de cositas más por acá. Riku Pashu, miramos, y vamos a ver qué es lo que dice el Mashi. Por favor, lee. Imapaqtaq chay murukunataqa apagrihungi. Entonces, Griju, nuestro primer caso especial. Grihun era ¿Qué te dice Griju? yendo a hacer, Entonces, yendo y a, tú me pediste el cuadro de casos especiales, te tengo que dar. cierto, Ya te voy a pasar ese Word para que también hagas apuntes nuevos tú también. gracias. Ese Ya. sería yendo a llevar. Ahorita veamos el caso especial para, no sé, no solamente hablarlo de memoria. Veamos, aquí está el caso. Sí. Ya, entonces el caso especial nos dice, ahí está el objetivo más llana, grifo, ¿no? Entonces, estar yendo más infinitivo. Ujú. Ya, entonces, grifo. Está yendo a traer. Está yendo a traer ¿Para qué está yendo a traer? ¿Qué cosa? ¿no es a pana? ¿Llevar? ¿Para qué está yendo a llevar? ¿Sí? Ya, ¿Para qué murukun. está yendo a llevar Los granos, las semillas, esos granos? esos ¿Ah? granos. Ya, ¿y qué le dice la Mashi ¿Y en esa mapaka pregunta? es para qué? Imapacta sí es como ¿por qué? ¿Para qué? Imapac. Y también puede ser como Imamanta, también puede ser tranquilamente. Mm, Imamanta, Imapacta. mm, Recuerda que el pac es como el para o el por. el paj, ya. Ujú. Ya. Entonces, ¿qué le responde la Mashi? Ñuka ñañata yanapangapaqmi. Ya. Ese tiene que ver con el otro. Aquí, el segundo Ah, LED. chaypi yanugringapaqmi apagrihuni. Está un gringapac. Entonces, Gringapaj. y otro griju. A ver, apagrihuni está yendo a traer para Estoy ir yendo a a traer cocinar para para ir a cocinar allá. allá. Bien, allá para ir a cocinar estoy yendo a traer. ¿Qué te parece? Suena hasta como chistoso, ¿no? Está bien. Porque suena como que le estás hablando a un niño, ¿no? Ujú. Es la ternura, pero a veces,
se malentiende la ternura, ¿no? Entonces, por eso es que ha tenido tantos problemas la comunidad indígena con la comunidad mestiza. Porque si que tú me hablas así en español, yo siento como que me estás tonteando, Ujú, ¿ya? Pero eso es falta de relación cultural, porque culturalmente más bien no me estás tonteando, más bien me estás tratando como con mucho respeto y ternura, ¿ya? ujú. Que es a la final como deberíamos tratarnos, ¿ya? Ahora, dale con el siguiente y me pacta, Mapacta Guamoteman Rigringi. ¿ya? ¿Para qué te vas a ir Sí, a ¿para qué te vas? Guamote? ¿Para qué te vas a Guamote? ¿Para qué te vas a ir a Guamote? Y ahora sí viene el Ñuca Ñañota. Ñuka ñañata, Yanapanga Pagmi Rigrini, Paika ¿Ah? Huachagrijunmi. Guachavirijún. Mm, a ver, mi hermana, Yanapanga Pagmi, Yanapanga Pa, Yanapa. ¿Sabes lo que es Yanapana? No. Yanapana es como ayudar. Ah, Y ahí hay un engapac. Entonces, ¿qué estás diciendo? para ayudar, Eso, ¿para ayudar a quién? para ayudar eh, a mi hermana. A mi hermana. Ella, Exacto. Huachagrijunmi, Rigrini, voy para ayudar a mi hermana. ayudar a mi hermana. ¿Ya? Y Huachana. Huacha es dar a luz. Ah, Entonces, ¿qué significaría? Ser está yendo a, ella está yendo a dar a luz. está yendo a dar a luz. Ujú, Bonito, ¿no? ajá, Entonces, el primer caso especial es súper útil. ¿Ya? y full. Hay todo un contexto adicional en eso. Ujú. Ahora vamos a ver esta partecita del Shukparandi Shuktachurapay. Ya, por favor, lee la pregunta. Manachu Yaktaman Mishkita Randingapaj Ringi. Entonces, eh, ¿Cierto? cierto, Ujú. eh, ¿Cierto que? cierto que cierto que vas Ujú. a la ciudad em, Randingapaj para comprar dulces, dulce. Eh, sí, para comprar dulce, para comprar golosinas. ¿Te acuerdas que el Mishkitanda, qué era el Mishkitanda? Mm, ¿Pan dulce? Pastel. Ah, ya. Mishkitanda, el pan dulce, pastel. Sí. Y si Entonces, tú dices chocolate Mishki, chocolate Mishkitanda podría ser como un pastel de chocolate también. ¿Sí? mm, Entonces, ¿cierto que te vas a comprar en la ciudad dulce? Ya, ¿y qué le respondo? le responde Ari, ñukaka yana mishkita randingapaj rinimi. Yana Mishki. Ya, entonces Yana como color, ¿qué es? Dulces negros. Negro, el color negro. ¿Y cuál es el dulce negro? Eh, La panela, pues. ya. Sí, pero sería café. Bueno, cuando está algún tiempo ya apilado, no es tan café que digas. Oscura. ¿Sí? ¿Sí? O sea, Bien sí. oscura. No estaba muy oscuro. O sea, el café, cuando viene a la ciudad o está en una tienda bonita, pero si ya te vas, o sea, sí es medio Mm. oscuro. Sí. Y también nosotros no decimos, pues, azúcar café, sino azúcar morena, ¿no? Ajá, ¿Qué te ¿verdad? tomaste hoy en tu café? Azúcar moreno. Ya. Pero no necesariamente dijiste azúcar café, quiero azúcar café. No, no. Ajá. Entonces, sí, exactamente, funciona en Quichua igual, ¿no? Entonces, Ari, ñucaca, yana mishkita raninga pagrenimi. ¿Ya? ¿Y qué significa todito? Entonces, sí, yo voy a comprar, para comprar, Yo voy para comprarte. para comprar panela. Lindo. Ahí estás. Entonces, sí, yo voy para comprar panel. Ahorita estoy como loco guardando cerrando las ventanas para que no me ganen los ratoncitos que a veces entran. Oh, no. Sí. Sí, está medio complicado eso. A ver, entonces, mana y cachi. Ya.
Entonces, vamos a negarlo y vas a decir, yo me voy a ir a comprar Sal. sal. ¿Cómo sería sal rosada? Puca. Cachi. Eso es roja. Pero. Guamin sí es rosada. Guamin, sí. Ajá. O Guamin sí. guaminis. Entonces, guamin sí cachi. Rosado. Entonces yo voy a decir, no, voy a ir para comprar sal rosada. Entonces, mana. Ajá. Ukaka, Wamin, Sikachi, Randingapaj, Rinimi. Casi. Ahora, cachita te faltó. Ah, ¿Ya? cachita. Entonces, sí. Ah, mana. Ñucaca, guamin sí cachita, ranigata rini. Himalaya manda. ¿Ya? Ujú. Los Himalayas. ¿Ya? Entonces, todo lo que tú sabes ahora es como un momento de irlo integrando en un conocimiento un poquito más consolidado, nada más. ¿Sí? Ujú. ¿Ya? ¿Te acuerdas que era vira? O vira. Grasa, manteca. Manteca, grasa, correcto. Correcto. Entonces, eso da como un poco el contexto de poder armar mejor las oraciones, ¿no? Entonces, ¿sabes lo que es cara? Es piel Piel, correcto. Entonces, por eso cuchicara es como las caritas o la cáscara de la piel cocinada del chancho, ¿no? de las Sí. que hacen en Cuenca. Perfecto, exacto, exacto. Entonces, y que tú sabes que a veces lo venden de formas muy irregulares en los buses, Ajá. ¿ya? Ya, que a veces no sabes si es que realmente es carne, sino, o tal vez algún polímero ahí que se inventó un loco. Y Es sí. como flex frita. Oye, y sí creo que lo hicieron en algún momento, ¿no? Porque Sí, estuvo muy de moda eso. Y bueno, justo empezaron a salir, por ejemplo, los vegetarianos con eso, ¿no? ¿Sí probaste alguna vez esta soya que estaba como carita, como cara? no. Es rica y sabe súper similar, pero es obviamente soya. Pero no es nada saludable, es muy industrializado el tema también. Ah, Entonces, dale la segunda. a ver. Ishke, Imapaktak Aichata Randigringichij. Randy Rinkichi. ¿Para qué van a comprar carne? Ya, ¿para qué? ¿Para qué irán a comprar carne ustedes? Ah, ¿Ya? ustedes. ¿Mm? Ujú. Va, entonces, responde. Em, tu. Aichatakam Mikungapagmi Randigrinchij. Ya, Entonces, em, Randigrinchij. Randy Estamos. No. em, vamos a ir a comprar. Vamos Sí, a ir a comprar. vamos a comprar porque solo es un grill así silvestre con Ah, hinch, sí, cierto. ¿ya? Vamos a comprar carne para comer. Para comer. Esto es todo, ¿ya? Ahora yo te pregunto, eh, ¿Imapacta camarina? Randigringichi. Entonces, ¿qué es el camari? No tengo idea. Es un regalo, Ah, ¿ya? ¿Y qué es el carana? no sé. Es una ofrenda. Carana, A ofrenda. ver, hay una diferencia. Ya, hay una diferencia, ¿ya? Un camari puede ser un regalo entre amigos, algo mucho más informal, pero un carana es algo que le ofreces a un apu, Ah, sagrado. ¿ya? Es más sagrado. Y un camarina puede ser algo sagrado también, obviamente, ¿no? Si es que vamos hablando de que, y esto pasaba mucho en mi conflicto en el vegetarianismo, por ejemplo, que yo estaba en una comunidad y me ofrecían carne de cerdo sabiendo que las personas no consumen carne de cerdo porque casi nunca matan a los animales, ¿ya? Entonces, eso no es como ofrecerte, oye, vente a comer algo, ¿no? No, eso ya entra al contexto de carácter, ¿ya? Ujú, Entonces, ¿qué es lo que haces? Yo lo que hacía como vegetariano era cerrar los ojos, decía gracias, me comía y listo, no pasaba nada. ujú, Pero sí tenía amigos que realmente, o sea, les descomponías la cabeza, les descomponías el cuerpo entero comiendo carne, ¿ya? ujú, Entonces, pero realmente mal plan, ¿ya?
Entonces ahí es donde yo voy, que es, si es que tú tomas la comida como un carana, no tiene por qué hacerte daño, ¿ya? Y es Ah, más, entiendo. ese es el problema. El problema es que nosotros, sea que comamos o no carne, interpretamos la comida como si es que es algo ya de por sí dado, ¿me entiendes? Ujú, No tenemos una actitud psicológicamente más saludable con la comida y simplemente estamos como quejándonos todo el rato, ¿ya? Entonces, en el quichua se plantea mucho eso, que entiendes la diferenciación entre un carana y un camari. ajá. Entonces, es que viene un pana y me dice, oye, ve, vamos a comernos unas hamburguesas. Para mí eso es un camari, es un regalo. ¿Ya? ¿Ya? Pero no es ritual, ¿me entiendes? Entonces yo podría decir sí o no, ¿va? Digamos que hoy el café fue un camari, pero el cosa del cuello fue un carana. Exactamente. ¿Por qué? Porque el karana va hacia tu salud, que es algo más sagrado, Ujú, ujú. ¿ya? Y que se da espontáneamente, ¿me Ah, entiendes? ajá. Entonces, claro, esas son las cosas que se pueden ir diferenciando y en el contexto en el que se van diferenciando también. Es muy bonito el ejemplo, ¿ya? Hay un, en este documental que te dije y que te pasé esa cosa para que me ayudes con la traducción, hay otra Ajá, entrevista que hicimos en Quichua de un señor que le hace una ofrenda a Limbabura. Algún día te muestro que es bien chévere. qué Eh, lindo. y él dice que hay mucha gente que no conoce el término de Huacchacaray, que significa ofrenda. Y me acuerdo que Sí. mi otro amigo que sabe quichua me dijo, eso no es ofrenda, sino es ofrenda a los pobres. Huaccha es pobre, ¿no? Huaccha es pobre, Huaccha caray es ofrenda al huérfano, ofrenda al pobre. Mm, Pero no es tan negativo el tema, porque ayudar a una persona que no tiene familia es espiritual, es muy espiritual. mm, Ya. Sí, y eso es algo que no se entiende mucho en el contexto de la juventud, ¿ya? El reducir el hambre a un ser es algo muy, muy auspicioso, ¿ya? claro. Entonces, cuando nosotros tenemos a los animales y les vemos comidos en la calle y les damos algo de comer, es algo demasiado bueno para tu energía, Mm, ¿ya? Entonces, lo que se plantea mucho y se hace en los contextos andinos, y eso no se habla mucho, es que digamos que tú tuviste un problema muy grande, ¿no? Y hiciste daño a alguien tal vez sin querer hacerlo. ujú, La recomendación del Taita es que vayas y que ayudes a los animales de la calle. Sí. qué lindo. Sí. Sí, es lo que te dice, el Taite te lo dice muy serio. Ya, te dice, ok, y tú ya no puedes resolver las cosas con esta persona y hiciste Mm, mal. Entonces, vale, te vas a ir a la calle y vas a ayudarles a estos perros, les vas a ayudar a estos animales, les vas a dar de comer. Y si puedes, te los llevas a la casa. ¿Ya? cacho. Ajá. Entonces mira cómo es esa conexión del mundo natural y del mundo espiritual. ¿Sí? El Sami y el Samai están ahí vinculados. ¿Sí? Ujú, Entonces, por eso es que tú tienes como esa relación con tu mascota, ¿no? Entonces, eso está ahí, ¿sí? ujú, Entonces, va ahí a darse todo eso, ¿no? qué Bien, lindo. sí. Entonces, ahí tenemos el Mikungapak y el Inchik. Entonces, el Ngapak siempre va a ir acompañado de algún verbo adicional. Igual cuando tú veas el morfema spa o shpa, van a ser como dos acciones a la vez. Aquí, como puedes ver, Ngapak tiene dos acciones a la vez también, que es comer y es comprar, ¿ya? Ujú, Entonces, ahí es donde nosotros vamos dándonos la idea, ¿no? Son una cosa con respecto al Wakcha. El Wakcha es el huérfano, también es el pobre, pero ¿por qué es pobre? Porque no tiene familia, ¿ya? mm, Tu verdadera no pobreza tenga, es no no es que tener no tenga familia, plata. Ah, ¿ya? Esa es la verdadera pobreza. Entonces yo cuando hablaba con los taitas, ellos me decían, mira, tú puedes tener tu carro, tu casa, tus bienes, tus estudios, pero si por algún motivo no armaste tu familia, ahí realmente eres pobre, ¿ya? qué lindo. La Y no podría. es un tema de la iglesia, ¿ya? Porque a veces se planteó mucho, y sí lo hizo la iglesia, que era reproducir a las personas indígenas para que se conviertan en una especie de esclavos, ¿no? De la sociedad y de la cultura. Entonces, sí, sí, pasó eso. Pero en el contexto indígena también está muy claro y muy fuerte que tú como persona soltera tienes un crecimiento espiritual y unas razones por las cuales eres soltera. Pero si es que tú puedes crecer espiritualmente es porque también formaste tu pareja, formaste tu familia, formaste tus hijos. Y eso te da un crecimiento también espiritual. Porque Ujú, vienes aquí a aprender, literalmente. ¿Ya? qué lindo. Entonces, esa es una visión diferente, ¿no? A la del mundo occidental. Sí, súper ¿Ya? lindo.
la visión del mundo occidental te dice, en cambio, no, pues si tú tienes hijos vas a quedarte más pobre, ¿no? Ya. Entonces, no lo hagas, la naturaleza se va degradando, que es cierto, ¿ya? Entonces hay padres conscientes y hay padres no tan conscientes. Un niño siempre es una afectación y eso lo sabemos para todos los recursos que existen en el planeta. Sin embargo, también tiene un background de crecimiento moral, espiritual, comunitario, ¿no? Ahora, vamos a ver este tercero. Repítelo, por favor. A ver, Imamandata Joseca Yaquilla Khan. Y aquí ya acá. ¿Por qué José está triste? Triste nomás. ¿Por qué triste Ya, ¿por qué nomás? está triste nomás el José? ¿Ya? Ujú. Sí, pasa eso. ¿Te acuerdas que otro significado tenía Jackie? Extrañando. ¿Y por qué extrañas? ¿Por qué amas? Lindo. Ya. Sí, entonces somos humanos, o sea, cuando tú estés fuera del país, yo estoy afuera del país 7 meses y ya estaba extrañando a Ecuador, ¿no? Es como Mm, loco. Y te va a dar, vas a extrañar tu comida, tus amigos, tu gente, tus montañas, ¿ya? sí. Ya, entonces, chicas, es como que uno se impresiona, ¿no? Cuando ve las montañas y regresa a Ecuador, ¿no? Es un evento muy, muy interesante. Sí. Entonces, ¿qué responde el Mashipai? Paika kuchita mikuchingapaj mana kulkita charinchu. Chaymanda yakillakan. Em, ella o él. Ah, no, él, José. José, Él. eh, 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 ¿qué pasa con el José? Charinchu. Él, mikuchingapaj. No tiene dinero para comer. Para darle de comer. Cu, co- Cuna es comer, correcto, pero mi kuchingapa, chi es hacer. Para hacer, comer o para ah, darle de comer, y cuchita. Cuchi. ¿Qué era cuchi? chancho. Entonces estaba pensando en hijo, pero nada que ver. Entonces él no tiene plata para darle de comer al chancho. Por Sí, está, eso él por está. eso. Y sí está medio triste esa situación, ¿no? Ah, pobre chancho. Imagínate ya llegar al punto de pobreza extrema que no tengas para darle de comer al perro, ¿no? Entonces, Sí. ya, feo, pues, ya feo. Entonces, claro, eso sí, sí sucede y pues es un contexto triste, ¿no? Ahora yo pongo eh, Imamanta Kampakusa Yaki Yamikan. Entonces, ¿por qué está triste tu esposo? ¿Ya? Ujú. Y entonces puedo decir que se murió un animal, ¿no? Entonces se murió el gato, ¿cómo puedes decir se murió el gato? Por eso está Em, triste. Paikam, no. Paipa, Paipa. Paipa, con P, ¿no es cierto? Paipa, misita. Eh, Ujú. u- em, Huañurca. espérate, dame un segundo. Ya. Paipa, misita, ¿Qué le pasó a mis? Guanyungapaj, ¿Para morir? por, Pues sí, pone para por, morir. Se escapó. Yushirka. Eso hacen los gatos realmente. ¿Te ha Señor. pasado con los gatos? No, ¿Has tenido un gato algún tiempo? tengo tres gatos. Lo que saben hacer los gatos es bien loco. No les gusta hacerte sufrir. Y se van y se van y de repente ya sabes que en algún lado murió y cosas así. Sí, ¿Ya? el mío quería irse, pero Sí. no podía porque él no le dejaba salir. Y solo se alejó, pero al alejarse murió con nosotros. Entonces es una psicología del animal de como de no entristecer a las personas con las que estoy a mi lado, ¿no? Sino de llegar a un punto en el cual ir a morir por mi cuenta, ¿ya? Entonces, Paipa, Misita, Huayungapac, Yuxirka, se fue para morir, el gato de él. Ah, Chay manda Yakiyamikan, por eso ¿mm? está triste, ¿ya? ¿Qué ¿Tú cosa? tuviste gallinas desde pequeña? No, No.
Nunca quisiera Es, tener es- gallinas, pero es divertido. me encantaría, Es siempre muy quería. divertido. Son una mascota impresionante las gallinas. Son muy Impresionante. parecidas a un dinosaurio. Es como tener un dinosaurio de mascota, ¿no? Son muy cariñosas, realmente. Sí, tiene su carácter también, obvio, ¿no? A ver, vamos con el 4. Kunanga, Manachu, Wawawan, Wasipi, Tamangapa, Sagringi. Sakiringi. Sakiringi. ¿Qué es Sakina? Cuando vino la pandemia, decía Wasipi Sakiri, quédate en la casa. Entonces, ¿qué estás diciendo? A ver. Entonces, Sakirini. Sakina, quedarse, ri reflexivo. Darse para Entonces, descansar. ¿te Ahora, quedas? ahora, Ujú. no, ahora cierto que te vas a quedar para descansar en la casa con los niños. Con los niños o con el niño. Ah, con el niño. Ajá. Ya, entonces, la respuesta. Ari. Kunanga, Wasipi, Samangapa, Sakirinimi. Sakiri Grinimi, ¿qué estás diciendo? Sakirinimi es em, me voy a quedar. Me voy a quedar, correcto. Me voy a quedar para descansar en casa ahora. Así Ah, es. Sí. ujú. Buenas. Entonces tienes ahí todos los contextos. ¿Te acuerdas que era guana como verbo? Aguana era, no digas, Ujú. no, Tejer, sí. ¿Qué no? aguana, Sí. Aguana es tejer. ya. Por eso el agua gruna es el tejedor. Y el tema del contexto en Otavalo es que todos los mashis tienen como tres profesiones generalmente. Son muy clásicas, desde jóvenes, ¿no? Pueden ser awaks, pueden ser tarpuks o agricultores, Ujú. y también pueden ser mindalaes, que son comerciantes, ¿ya? Ah, Sí, son las tres profesiones básicas como que te dan para que tú puedas sobrevivir, ujú, ¿ya? Entonces, literalmente, ahorita no nos va bien, hagamos algo, o sea, nos ponemos a tejer y vendemos eso y sacamos para comer, ¿ya? ujú. Pero igual, la agricultura es jodida la agricultura, tú sabes eso, ¿no? Y Sí. entonces, no paga bien, a veces para autoconsumo está bueno, pero es Ujú, difícil, súper difícil. sí, Y bueno, de ahí el tema del Mindalae es súper loco porque especialmente la cultura de los otavalos, ellos desde muy pequeños les enseñan a vender, les enseñan a tener sus negocios, a hacer sus inversiones pequeñas, a son cuadrar. buenos, Ajá. son buenos Y vendiendo. es cultura, es cultural, ¿no? Entonces tú te vas al mercado de ponchos y ves clarito eso, ¿no? Desde los pequeños hasta las mamas, ¿no? Cuando se ponen a vender en el mercado, cómo está la cultura del Mindalae, ¿no? Ujú. Eh, entonces aquí eh, tenemos estructuras en GAPAC, Green GAPAC y estructuras en DIN. Así que vamos a arreglarles un chance. A ver, ¿cómo le arreglas a la primera estructura? A ver, ¿qué es Larca? Una larga es una sequía. Acequia. Ujú. Entonces, hay Yucunaca familias, Calpagrini es jugará. Calpana es correr. Ah, correrá. ¿Cómo era jugar? Pucllana. Juliana. Paipa Armangapa. Y hermana. Hermana es bañarse. Por eso As- está el tuta, Armaituta, que es la celebración de noche del baño ritual indígena. ah. ¿Ok? Entonces, Paipa, Paipa, Payucunaca. hay Yucunaca. ¿Ya? Entonces, su familia. Em, Larcapi, Armangapag, Calpagrini. Buenazo. ¿Y ahora qué dijiste en español? Es su familia o la familia de ella o él corre en la sequía para bañarse. Sí, su familia correrá para bañarse en la sequía.
Ujú, correrá, ellos correrán, sí, ujú. su familia, ellos correrán para bañarse en la sequía, Correrán. sí, bueno. Entonces ahí tú tienes como este contexto del Kapagringapa, Alcarigimi, entonces ahí está funcionando en eso, ¿ya? Me gustaría que tú me hagas los demás como Wasi Rurai, ¿de Ya, acuerdo? página Estamos 106. en la 106. Ujú, Entonces sí tienes algunos, más que nada son muy buenos Wasi Rurais. Aquí los mashis pusieron una especie de respuestas, no estoy totalmente de acuerdo con ellas, ¿ya? Hay alguna que otra como pista, ya, bacán, pero no están totalmente bien desarrolladas, ¿no? Y ya. vamos a irlas desarrollando conmigo con calma, ¿no? ¿Cómo estás de tiempo? ¿Si tienes unos 5? Sí, Ya, chévere, hagamos un poco entonces. Con eso podemos compensar un poco el tiempo, ¿ya? Entonces, lee por favor la primera. Imapaqtaq wiwa hatuna, no, katuna pambamanga rinkichik. Ya. Entonces, ¿para qué van ustedes? ¿Qué era wiwa? Wiwas son animales. Ah, cierto, siempre me olvido de ¿Te eso. acuerdas que era un sacha wiwa? Animal salvaje. Un Sí. animal silvestre. Sí, bueno, salvajes sí también, ¿no? Y me gusta que sean salvajes también, sí, en realidad. Entonces, por ejemplo, tu mascota, tu perrito, ¿cómo, qué sería? Él sería un wasi wiwa. Wiwa Masi, Más sí. Wiwa Mashi. Ah, Entonces, amigo animal, ya, ya. ¿sí? Sí. Ya, Entonces, entonces, ¿por qué van al, ¿por qué van al mercado de animales? ¿De animal? exacto. Mm, Entonces, voy para comprar, digamos, ¿ya? Voy a comprar. Nosotros vamos para comprar, Nosotros vamos para comprar. Sería Ñukanchikam, ¿ya? Wiwa Katuna Pambamanga, Ya. eh, Katungapaj, Rinchik. Ñukanchik, Katunaman, Katunapam, Katungapak o Randingapak, Katunaban. Ah, para comprar, cierto. ¿ya? Ringapaj, Rinchik. Ujú, Entonces, Randingapak mit Rinchi, ¿ya? Entonces, nosotros vamos al mercado de animales para comprar, ujú. ¿ya? Entonces, digamos, ¿qué te vas a comprar? ¿Qué podrías comprarte en un mercado de animales? Pues, Yamakuna. ¿qué es Yamakuna para ti? ¿Ovejas? Correcto. Ya. Entonces, ahí sí. Ya, ahí sí no te puedes sacar esa palabrita si estás atenta, ¿ya? Sí, y si es que quieres llamas, es una llama, ¿no? Ah, Entonces, literal es eso, ¿ya? Bien. Entonces, bien. Imapakta luchuka yachak paman ring. Yachajpamanrin. ¿Por qué Lucho va a donde? Va a lo de o a donde él. A lo del Yachaj. Exacto. Sí, Va, porque no va, es lo que es del Yachaj, ¿no? exacto. A lo del yachak. Ajá. Sí, una expresión también bastante indígena, entonces, vamos a lo de la María. Ah, qué chévere. Ya. Sí, entonces vamos a lo del yachak, ¿ves? Vamos a lo de la música, Ajá. ¿ya? Entonces ese es como ese man. Y ahí no estoy de acuerdo porque ahí ponen ellos ir dónde y no está muy bien eso, ¿ya? Ah, Entonces, ¿para qué el Lucho se va a lo del yachak? Ya. ¿y cómo se dice una limpia en Quichua? Ah, una limpia es un fichay. ¿Un ficha? Ya, ya. Claro, porque suponte el wasi fichay, que es la limpieza de la casa. En Ujú. cambio, si tú tienes una limpia energética, sería, por ejemplo, Samay Fichay,
Son limpia de energía, Ah, ya. ¿sí? Entonces, ¿Y cómo podría ser? Entonces, ¿para qué se va? entonces yo podría decir Luchuca, eh, Yachajpaman, Ujú. Fichangapaj, Rin. Changapa Green, exacto. Y el Lucho va a lo del Yacha para limpiarse, ¿ya? Para hacer una limpia. Ujú. Fichangapa, para limpiar. Ahora podríamos decir Yuyay Fichangapak, entonces limpieza mental. Ujkuk Fichangapak, limpieza física, ¿sí? O Y, Samay Fichangapak, limpieza espiritual, dime. y para limpiarse, o sea, Fichangapaj, Ficharingapak, y no podría ser Fichachingapaj. para hacerse limpiar, correcto, lindo. Ah, ya. Fichachingapa, correctísimo. ¿Ya? Bien, Ya. eso es pensar en la estructura. ¿Ya? Bueno. Y por eso te digo que no me convencen las respuestas de los machis. Ujú. ¿Ya? Porque tu respuesta está mucho más interesante que lo que escribieron ahí. ¿Ya? ¿Qué dice ahí? Entonces dice el Lucho, Hambigringapagni, Yachapamani Ring. Entonces el Lucho va para sonarse donde el Yacha. Para sanarse, ya. Y está bueno, ¿ya? Mm, Pero para hacerse limpiar me parece como más interesante. mm, ¿Ya? Y tu idea fue la limpieza más que la sanación. ¿Ya? mm, Entonces eso da un poco más de recursos donde la persona puede desarrollar mejor sus ideas. Entonces, sí, vamos a seguir haciendo esto conmigo. No quiero que te pierdas un poco aquí porque siempre hay como un poquito más de diálogo acá, ¿ya? ujú. Antes de meternos al Kirkekatina, pero si es que puedes hacer el 3 sería feliz, ¿ya? Ya. Ya, y tienes aquí estos que sería para revisar cómo te fue en la 106 y Mm, creo que estamos más que bien por hoy. ya. Buenas. Ah, chévere, me está gustando esta parte. Cuídate, Naya. Te trabaste, te congelaste. Ah, me congelé. Bueno, Sí. Rikurishu, Naya. Chao, que